Buenos días. Hoy vamos a iniciar el estudio de las leyes de Eruvin, capítulo 1. Seguramente algunos han escuchado esta palabra Eruv. Entonces, Eruv es una institución rabínica para poder cargar en áreas que no se podría cargar. Y estas son las leyes. Tiene cierta technicalidad de entender eso. Em, pero aquí el Rambam en los siguientes capítulos nos va a explicar este concepto. Entonces, cuando uno lo escucha, inmediatamente piensa en postes y cables que rodean una ciudad o un vecindario. Sin embargo, al comenzar las leyes de Eruvin, el Rambam nos muestra que el concepto de Eruv es mucho más profundo. Antes de hablar de cómo se hace un Eruv, primero deberíamos entender por qué fue necesario instituirlo y qué problema vino a resolver. El tema central de este capítulo es la diferencia entre la ley de la Torá y el decreto de nuestros sabios. Según la Torá, hay situaciones en las que varias familias pueden compartir un mismo espacio y trasladar objetos dentro de él sin problema. Sin embargo, el rey Salomón, el rey Shlomo y su tribunal observaron que esto podía causar confusión y llevar a las personas a equivocarse respecto a una de las prohibiciones más importantes de Shabbat, trasladar objetos entre el dominio privado y el dominio público. Por eso instituyeron el concepto de Eruv, un acto simbólico medio el cual personas se unen y pasan a ser consideradas como una sola comunidad. A lo largo de este capítulo aprenderemos los principios fundamentales de esta institución, qué tipos de Eruv existen, con qué alimentos se realizan, cuáles son sus medidas mínimas y cómo se establecen en la práctica. Halajá 1. Según la ley de la Torá, cuando varias personas viven en un patio común, cada una en su propia casa, todas tienen permitido transportar objetos dentro de todo el patio, de las casas al patio y del patio a las casas, porque todo el patio se considera un solo dominio privado. Entonces el Rambam está diciendo algo que quizás uno podría pensar que el otro sitio de alguna forma tiene el aspecto más de un área pública, porque varias familias están entrando y saliendo de ahí y todos tienen acceso a eso. Entonces él nos está diciendo que según la ley de la Torá, todo este conjunto es de un dominio privado. Entonces, por lo tanto, no hay problema de cargar entre uno y otro. De manera similar, un callejón que se llama Mavoy, que tiene en su entrada un poste lateral o una viga sobre la entrada, se considera un dominio privado. Por lo tanto, sus habitantes pueden transportar dentro de todo el callejón, de los patios al callejón y del callejón a los patios. Entonces aquí el Rambam está presentando un segundo caso, no solamente el caso del patio, a veces varios patios desembocan a un callejón común, entonces aún más gente pueden estar utilizando este callejón. Pero si ese callejón tiene la corrección halágica apropiada en su entrada, también es considerado un dominio privado. Por eso se puede transportar. Asimismo, una ciudad rodeada por una muralla de al menos 10 fajim de altura, que es aproximadamente entre 80 centímetros y 1 metro. Cuando decimos aproximadamente, porque hay diferencias de opinión de cómo son estas medidas hoy en día. Entonces, esta ciudad y tiene puertas que se cierran por la noche. También se considera un dominio privado.
Ahora el Rambam está ampliando aún más este concepto. Primeramente un patio, que era más cerrado, ¿no? Después un callejón y ahora una ciudad entera. Entonces, si está adecuadamente rodeado por una muralla, todo es considerado, según la Torá, un dominio privado. Esta es la ley de la Torá y el Rambam está diciendo cómo es el empieza del principio. Por la ley de la Torá, eso es así. Halajá 2. Sin embargo, dice el Rambam, por decreto rabínico está prohibido transportar dentro de un dominio privado que está dividido en distintas viviendas, a menos que todos sus habitantes se unan mediante un eruv antes de Shabbat. Aquí es donde aparece la gran novedad. Aunque la Torá permite transportar, los Jajamim establecieron una restricción. Cuando varias familias comparten un mismo espacio, no pueden transportar hasta que realicen un eruv. Esta regla aplica a los patios, a los callejones y las ciudades. No importa el tamaño del área, puede tratarse de un pequeño patio o de una ciudad entera. Si existen distintas unidades de vivienda, se requiere un eruv. Esta institución fue establecida por Shlomo HaMelech y su tribunal, el rey Salomón. El Rambam quiere que entendamos desde el comienzo que el eruv es una institución rabínica muy antigua, desde Shlomo HaMelech. Halajá 3. Asimismo, las personas que habitan en tiendas, cabañas o campamentos rodeados por una división no pueden transportar objetos de una tienda a otra hasta que hagan un eruv. Podrías pensar que el decreto solo se aplica a casas permanentes, pero el Rambam aclara que también puede aplicarse a otros tipos de viviendas cuando constituyen una residencia relativamente estable. Sin embargo, los integrantes de una caravana que rodean su campamento con una división no necesitan hacer un eruv. Aquí eso es una excepción. Pueden transportar objetos de una tienda a otra sin eruv porque la naturaleza misma de su situación se considera como un eruv, ya que no son viviendas permanentes. Como se trata de viajeros que están de paso y no de una comunidad estable, entonces los sabios no aplicaron su decreto. Todas esas cosas van a ser importantes para entender distintas situaciones. Halajá 4. ¿Por qué el rey Shlomo instituyó esta prohibición? Si según la Torah sí se puede. Entonces, para que las personas sencillas no se equivoquen y digan, así como está permitido trasladar objetos entre las casas y los patios, van a pensar que también está permitido trasladar en la ciudad y los campos. Entonces temían que las personas confundieran los distintos dominios de Shabbat porque van a acostumbrarse a caminar cargando y se va a perder este melajá que es tan importante. Además, podrían llegar a pensar que las calles y plazas de la ciudad son iguales que los campos y desiertos y poco a poco se van a borrar las diferencias que la Torá establece entre los diferentes dominios. Y finalmente podrían llegar a pensar que no existe prohibición alguna de transportar entre dominio privado y público. Y esto es el verdadero peligro. El objetivo del eruv no es prohibir el patio, el objetivo es proteger la prohibición mucho más grave de transportar entre dominio privado y dominio público. Halajá 5 dice el Rambam, por ello el rey Shlomo estableció que cuando un dominio privado está dividido en distintas viviendas particulares
y existe además un área compartida por todos, como un patio común, el área compartida será considerada como si fuera un dominio público. Según la Torah, sigue siendo un dominio privado, pero los sabios decidieron tratar este patio como dominio público para crear un recordatorio constante, y cada lugar que pertenece exclusivamente a una persona será considerado como su dominio privado individual, ¿sí? Entonces tenemos dos categorías: tienes la casa privada y tienes el patio compartido. Por lo tanto, estará prohibido trasladar objetos de la propiedad privada de una persona al área compartida, tal como está prohibido trasladarlos de un dominio privado a un dominio público. No porque el patio sea realmente un dominio público, los sabios simplemente quisieron crear una protección alrededor de la ley de la Torá. Cada persona debe limitarse a su propia propiedad hasta que se establezca un eruv. Entonces, hasta aquí llega el decreto. Sin eruv, cada familia permanece desde su propio espacio, y con el eruv la situación cambia. Halajá 6. ¿Qué es un eruv? Esta es probablemente la pregunta más importante de este capítulo. Muchas personas piensan que es una pared, una cerca o un cable, pero el Rambam comienza con una definición muy diferente. Él dice que todas las personas se unan en una sola colección de alimentos antes de Shabbat. Todos aportan comida y toda la comida se reúne en un solo lugar. Esto sirve como una declaración de que todos se han unido y comparten sus alimentos como una sola entidad. Entonces, el mensaje de esto es que no somos familias completamente separadas, somos una sola comunidad. Ninguno de ellos posee una propiedad totalmente privada, así como el área compartida pertenece a todos. También todos participan en las propiedades privadas. Por supuesto, legalmente cada uno sigue siendo el dueño de su casa, pero simbólicamente todos se convierten en una sola comunidad. Todos quedan unidos en un solo dominio. Esta es la esencia del eruv. No crear una nueva pared, crear una nueva unidad. De esta manera se evita que las personas se equivoquen y piensen que está permitido transportar entre un dominio privado y un dominio público. Ahora entendemos el cuadro completo. Los sabios crearon una restricción, luego crearon una forma de levantar esa restricción, y esa solución se llama eruv. Eruv, de hecho, se llama mezcla, o sea, unir en uno solo. Entonces ya, obviamente, la persona va a poder fácilmente a distinguir entre lo que es cargar Reshut Yahid, Reshut Rabim, y es entre lo que es una comunidad, porque al hacer esto, la gente hace esa distinción fácilmente. Halajá 7. El eruv que hacen entre sí los habitantes de un patio se llama eruvei chatzeirot. El acuerdo que realizan los habitantes de un callejón o de una ciudad se llama shituf. Hasta ahora el Rambam ha utilizado la palabra eruv de manera general. Ahora va a comenzar a distinguir entre dos conceptos relacionados. Cuando varias casas se comparten en un patio, se unen mediante pan, eso se llama eruvei chatzerot. Cuando varias áreas más grandes, como varios patios que se desembocan en un callejón o incluso una ciudad se unen, eso se llama shituf. La idea básica es la misma en ambos casos: transformar a muchos individuos en una sola comunidad. La diferencia principal está en el alcance de esa unión. ¿Cómo se puede entender? Llegar a un acuerdo entre varias personas del mismo patio es una cosa. Está hablando de un mavoy, que estás hablando de varios apartamentos, o sea, o más aún, si es toda una ciudad, obviamente se pone más compleja la cosa.
Bueno, espérate. Eso es lo que el Rambam va a explicar, ¿no? Halajá 8. Un eruv para un patio solo puede hacerse con un pan entero. Ahora comenzamos con las leyes prácticas. Lo primero que aprendemos es que para un eruv de patio no sirve cualquier alimento, se debe utilizar pan, y no solamente pan, sino un pan completo. Aunque el pan sea de una sa de tamaño, que es aproximadamente entre 8 y 4 litros de volumen de harina, según las distintas opiniones, si está cortado, no sirve para hacer el eruv. Lo importante no es el tamaño, lo importante es que esté entero. Incluso un pan enorme pierde su validez si fue cortado, como Lechem Mishneh, ¿no? Que necesitas panes enteros. Pero si está entero, aunque sea tan pequeño como un izar, pueden utilizarse para el eruv. El Rambam quiere enfatizar que la integridad del pan es más importante que su tamaño, entonces habla de un pan muy pequeño. Así como puede hacerse con pan elaborado de los cereales habituales, también se puede hacer con un pan que es elaborado por arroz o lentejas. Mientras sea considerado pan, puede utilizarse. Sin embargo, el pan de mijo no se puede utilizar, porque no era considerado un pan habitual para este propósito. El shituf de un callejón o de una ciudad puede hacerse tanto con pan como con otros alimentos. Aquí aparece una diferencia importante. El eruv del patio exige pan. El shituf es más flexible. Puede utilizarse cualquier alimento excepto agua y sal. ¿Por qué? Porque agua y sal por sí solas no son considerados alimentos significativos. Tampoco pueden utilizarse hongos o trufas porque no se consideran alimentos para este propósito. Sin embargo, si el agua y la sal se mezclan formando una salmuera, sí pueden utilizarse. En ese caso ya es considerado un alimento. Halajá 9. ¿Qué cantidad de alimentos se necesita para un shituf? Ahora el Rambam pasa a las medidas. Si hay 18 participantes, se requiere el equivalente de un higo seco por cada persona. Un higo seco equivale aproximadamente al volumen de una porción pequeña de alimento, como 15 a 20 gramos. La idea es que cada participante esté representado por una cantidad mínima de comida. Pero si hay más de 18 personas, basta con una cantidad equivalente a 2 comidas. A partir de cierto punto ya no se calcula por participante. Esta cantidad equivale a 18 higos secos, que es aproximadamente entre 300 y 350 gramos, o a 6 huevos medianos. 6 huevos equivalen aproximadamente a 350 milímetros según las medidas más pequeñas, o hasta 600 mililitros, ¿no? Según las medidas más grandes utilizadas por algunas opiniones halágicas. Incluso si participan miles de personas, no se necesitan más que la cantidad correspondiente a 2 comidas. Eso puede parecer sorprendente porque debemos recordar que el alimento no está destinado a alimentar todos estos participantes. Su función es simbólica porque representa la unión de la comunidad. Halajá 10. Cuando el shituf se realiza con alimentos que normalmente se consumen como comida principal, la medida requerida es la cantidad suficiente para 2 comidas. Por ejemplo, pan, granos, carne. En estos casos necesitamos una cantidad equivalente a 2 comidas completas. Pero cuando se trata de acompañamientos que suelen comerse junto con el pan, la medida requerida es solamente la cantidad necesaria para acompañar 2 comidas. Eso es un principio importante. No todos los alimentos se miden igual. Hay alimentos que constituyen la comida principal y son los acompañantes.
Por ejemplo, vino cocido, carne asada, aceitunas, vinagre o cebollas. Nadie suele sentarse a comer únicamente aceitunas para una comida completa. Eso es un acompañante. Por eso la cantidad es mucho menor. La regla general es, si el alimento constituye una comida por sí mismo, se necesita la cantidad de 2 comidas. Si el alimento solamente es un acompañante, se necesita únicamente la cantidad normalmente utilizada para acompañar a dos comidas. Halajá 11. Si se utiliza vino para un shituf, se requieren 2 reviot por participante. 2 reviot es como 175 mililitros o 300 según las medidas más grandes. Si se utiliza cerveza, también se requieren 2 reviot. Si se utiliza huevos, la medida mínima es 2 huevos, incluso crudos. También pueden utilizarse 2 granadas, un etrog, 5 nueces o 5 duraznos, muy particular, específico, ¿no? Una libra de romana de vegetales, ya sean crudos o cocidos, que es como entre 170 y 300 gramos. Una ujla de especias, un cav de dátiles, un cav de higos secos, un mané de higos prensados, un cav de manzanas, un puñado de ciertas hierbas o un puñado de habas frescas. Mira, el Rambam dando ejemplos de las cantidades que los sabios consideraron suficientes. Las remolachas son consideradas alimentos válidos para un eruv. El Rambam se fue un poquito a hablar de qué cosas se pueden utilizar, pero ya vamos a regresar al concepto en general, ¿no? Todos estos alimentos pueden combinarse para completar la medida requerida. Halajá 12, cuando el Rambam menciona una libra romana, se refiere a una medida equivalente a 2 reviot. Como vimos anteriormente, 2 reviot es como entre 170 o 300 milímetros. El Rambam incluye esta explicación para que podamos entender la medida utilizados por los sabios. Un ujlak equivale a un medio reviit. Todas estas medidas tienen relación precisa unas con otros. En la época del Rambam, estas unidades eran conocidas a cualquier estudioso. Hoy es extraño porque no escuchamos ni conocemos esto en la vida cotidiana. ¿Okay? La idea principal de esta halajá no es enseñarnos una ley de Eruv, simplemente que comprendemos bien las mencionadas medidas mencionadas anteriormente. Halajá 13, una se'a equivale a 6 kavim. Un kav equivale a 4 logim. Un log equivale a 4 reviot. El Rambam continúa explicando las relaciones entre las distintas medidas. Pero todo alimento que es apto por ser, halajá 14, por ser consumido, aunque la persona realiza el eruv tenga prohibido comerlo, puede utilizarse por un eruv o por un shituf. Por ejemplo, un nazir puede hacer shituf utilizando vino, aunque él no puede tomar eso porque el nazir puede utilizarlo. Asimismo, un Israel puede utilizar terumá para un shituf, él no puede comer terumá. ¿Sí? También una persona que hizo un voto de no comer determinado alimento, pero para eruv puede utilizarse, entonces todavía tiene alguna función. Halajá 15, los alimentos prohibidos no pueden utilizarse para un eruv ni para un shituf. Okay. Por ejemplo, tevel, productos cuyos diezmos no fueron separados correctamente, asimismo productos consagrados que no fueron redimidos correctamente. Sin embargo, demai, que ese es ese producto dudoso, puede utilizarse para el eruv o el shituf. También puede utilizarse el primer diezmo después de haber separado la trumá correspondiente. Asimismo, puede utilizarse el segundo diezmo o bienes consagrados que fueron redimidos. El segundo diezmo puede utilizarse en Jerusalén, donde está permitido comerlo, pero no fuera de Jerusalén. Halajá 16, ¿cómo se establece? Ok, entonces esto el Rambam se fue un poquito a hablar de las medidas y qué se puede usar y qué no. Halajá 16, ¿cómo se establece un eruv para un patio?
se reúne un pan de todos los habitantes y se coloca en una de las casas del patio. Después de haber explicado qué alimentos podemos usar, ahora está explicando cómo se hace el Eruv. ¿Por qué se llama Eruv? Porque todos se mezclan y se unan en un solo alimento. Eruv significa mezcla, unión. Hasta ahora todas las familias eran separados. Ahora son uno mismo. Por esta razón debe colocarse en una casa habitada. ¿Sí? El alimento tiene que estar en la vivienda. No basta que colocarlo en cualquier espacio. Si se coloca en una casa de entrada, un corredor, una galería o un lugar similar, el Eruv no es válido. Si se coloca en una casa que tiene menos de 4 amot por 4 amot, no es válido. Alajá 17. El dueño de la casa donde se coloca el Eruv no necesita aportar pan. ¿Por qué? Porque el hecho de permitir que todos utilicen su casa para guardar el Eruv, eso es una contribución importante. Su participación queda incluida automáticamente. Cuando el Eruv se mantiene habitualmente en una determinada casa, no debe trasladarse a otro sin una razón válida. Alajá 18. Cuando se realiza un Eruv o Shituf, debe recitarse una braja. Después se declara, con este Eruv no será permitido trasladar objetos de una casa a otro, de un caso patio, al patio y del patio a una casa. Halajá 19, todos los participantes deben tener una participación real en el alimento. Este es uno de los principios fundamentales de Eruv. No alcanza que solamente coloca pan y diga esto es para todos. Cada participante debe poseer una parte del alimento. Solo entonces se considera que todos están verdaderamente unidos. Por lo tanto, el alimento debe ser adquirido en nombre de todos. Aquí aparece un concepto halágico que se llama Zachin Ladam Shelo Befanav. Se puede otorgar beneficio para una persona incluso si la persona no está presente. Halajá 20. Una persona puede adquirir el Eruv en nombre de todos los habitantes mediante otra persona. ¿Cómo funciona? El organizador entrega el alimento a un tercero y el tercero lo adquiere en nombre de todos los participantes. A partir de ese momento, todos poseen una participación en el alimento. Puede hacerlo mediante su hijo mayor, su hija mayor, su sirviente hebreo o cualquier otra persona con independencia jurídica, pero no puede hacerlo mediante su hijo pequeño, o sea, Catán, su hijo pequeño o un esclavo cananeo. Halajá 21, no se puede establecer un Eruv ni un Shituf en Shabbat, sin embargo, sí Ben Hashmashot, que es este momento de Twilight Zone. Última halajá 22, el alimento del Eruv debe existir y ser accesible durante Ben Hashmashot. Si antes de Shabbat el alimento se perdió, se quemó o quedó inaccesible, el Eruv no es válido. Si el alimento existía durante Ben Hashmashot y solo después se perdió o se destruyó, el Eruv sigue siendo válido para todo el Shabbat. Una vez que el Eruv entró en vigor correctamente, ya es válido para todo el día. Entonces, estos son los fundamentos, un poco la historia detrás de la institución del concepto de Eruv. Con esto terminamos el capítulo 1. Ahora